Hola, muy buenas Noches. noches. Tengan todos ustedes, amigos, colegas, invitados nacionales, internacionales. Estoy feliz nuevamente de estar aquí con ustedes compartiendo esta pequeña hora de conocimiento. Hoy, como cada tercer jueves de cada mes, vamos a estar compartiendo con ustedes desde el capítulo de enfermería de la Sociedad de Traumatología y Ortopedia, quien nos ha conferido este espacio para poder compartir con todos ustedes. Es para mí realmente un gran placer estar con ustedes el día de hoy, así como cada jueves. Les quiero informar que este día es el último por este año de la sesión académica del capítulo de enfermería y que volvemos a retomar en enero, el tercer jueves de enero. Nos volvemos a encontrar con otro gran invitado. El día de hoy tenemos un tema sumamente importante, manejo y control de los implantes ortopédicos. Para el equipo quirúrgico resulta ser un gran reto el manejo de los implantes ortopédicos. Generar confianza entre el equipo de enfermería con respecto al equipo médico también es otro gran reto. Recordemos que confían plenamente en cómo estamos manejando estos dispositivos y que la esperanza de este paciente que por alguna razón en la vida tiene una lesión traumática, qué sé yo, o degenerativa, que requiere de hacerse un implante ortopédico que le ha provocado alguna discapacidad temporal o alguna incapacidad definitiva, pues es de suma importancia. Para este tema, hemos invitado hoy, tengo el placer de presentarles al licenciado Ernesto Aguilar Sánchez. Ernesto es un gran amigo, primero que nada, te doy la gran bienvenida aquí con nosotros, un gran colaborador del colegio. Además de ser personalmente un gran profesional, tengo el placer de haber trabajado con él en muchos estantes, en muchos eh, lugares y de verdad que siempre he estado complacida de trabajar contigo y de tenerte en nuestro equipo de trabajo. Gracias. Además, licenciado en enfermería, ex líder del capítulo, yo soy sucesora, por lo cual también tengo una gran responsabilidad y muchas expectativas con respecto a esto. Y pues es instrumentista, ex líder nacional en instrumentación en trauma y ortopédica y además muy conocido en el gremio médico. Ernesto, te doy una gran bienvenida, por favor. Espero que hoy nos deleites con todo lo que nos tienes que decir acerca de cómo manejar y de cómo hacer controles con respecto a los implantes ortopédicos. Y pues te cedo la palabra, corazón. Bienvenido. Gracias, maestra Mapi, muchas gracias. Gracias a todos los que nos están viendo en este momento en línea y que se han unido a este espacio, pues, para compartir un poquito de lo que hacemos, investigamos dentro del colegio. Gracias, maestra Mapi. Quiero darle las gracias también al doctor García Pinto por las facilidades prestadas para que enfermería destaque en esta área quirúrgica, cuando menos en la especialidad de ortopedia. No quiero empezar mi tema sin antes poder agradecer a las autoridades del hospital donde yo laboro, a la directora licenciada Perla Leonardo, a la licenciada Blanca Arango, a la licenciada Juanita Hernández, por el apoyo prestado para que pudiera yo llevar a cabo este tema. También agradezco al licenciado David Vélez y a la jefa de SEIE, Vanessa Munguía, por las facilidades prestadas para la realización de algunas diapositivas. Muchas gracias a todos y bueno, pues sin más, vamos a empezar con el tema. Denme un segundo. Pues bien, vamos a ver un poquito sobre lo que es la gestión dinámica en el manejo y control de los implantes ortopédicos. Y bueno, pues vamos
a ver un poquito de lo que es esta introducción, solo que tengo aquí unas imágenes. El objetivo de este tema es proporcionar información sobre el manejo de los implantes ortopédicos antes, durante y después de un procedimiento quirúrgico y las actividades que se desarrollan con los diferentes departamentos aliados al área quirúrgica. En este caso me voy a enfocar un poquito más en la parte de sello. La realización de esta plática surge de la necesidad de saber cómo manejar los implantes ortopédicos. Sobre todo que en enfermería estamos bien sabidos cuál es nuestro quehacer en el transoperatorio. Y lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar. Los implantes ortopédicos que son utilizados dentro del proceso que la enfermera instrumentista proporciona durante el preoperatorio. La enfermera quirúrgica es quien brinda los cuidados completos durante el proceso de la cirugía y se convierte, sí o sí, se convierte en la conciencia del equipo durante el acto quirúrgico. Por lo tanto, es importante el estudio del quehacer de enfermería en el ámbito perioperatorio dentro del contexto social, político, cultural, legal, que determina la eficiencia y la efectividad, ¿verdad?, de las funciones de enfermería. Y bueno, obviamente, que el desempeño de la enfermera quirúrgica pues sea totalmente veraz y profesional. Vamos a empezar por ver qué es un implante. Hay que saber qué es un implante, porque a veces nos podemos viajar en otra especialidad y vamos a ver lo que es propiamente un implante. El implante es un dispositivo que se instala en una cavidad mediante un acto quirúrgico. Cualquiera que sea la especialidad, en este caso hablamos de implantes ortopédicos. Estos implantes en el área ortopédica pueden ser autólogos o artificiales y pueden permanecer por periodos cortos o por periodos de definitiva colocación, con el objetivo de restablecer una calidad de vida y su integración del paciente a sus actividades cotidianas. Un ejemplo de autólogo, por ejemplo, para los que estamos dentro de las áreas quirúrgicas, vemos, por ejemplo, una diapositiva en donde están unos médicos preparando un injerto autólogo. Este injerto es, por ejemplo, para un ligamento cruzado. Y en la parte superior derecha de su monitor vemos un implante, ¿verdad?, que es de forma hecha de fabricación. Es un implante que finalmente va a tener su función de volver a la normalidad en sus funciones al paciente, ¿sí? Los implantes están fabricados de alguna forma para proteger la salud pública y brindar una calidad de vida en las personas y que les permita continuar con su vida día a día, sin dolor después de una rehabilitación. Y estos implantes finalmente pues son regulados por la FDA. Sabemos que la FDA es una institución, es un organismo internacional en los Estados Unidos y que no solamente regula todo lo que son alimentos, porque a veces nos vemos por la cuestión de alimentos, no, también regula situaciones médicas, medicamentos, en este caso los implantes ortopédicos y seguramente otras especialidades debe de regular los funcionamientos para el bienestar de un paciente. ¿Qué pasa con los implantes? ¿En dónde llegan los implantes o a dónde ponemos a los implantes? Bueno, pues los implantes inicialmente llegan a un departamento llamado SEIE, Central de Equipos y Esterilización, que todos conocemos, y que no solo proporciona la garantía de una limpieza eficiente y efectiva, sino que también minimiza y detiene la contaminación ambiental potencial. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues la preparación de los implantes, finalmente, vamos a hablar de 3 áreas específicas del área de SEIE. Obviamente, la SEIE tiene muchas funciones y tiene muchas áreas de despacho. Vamos a hablar de estas 3. El área roja. El departamento de SEIE se encuentra dividido en 3 áreas que son el área roja, y en esta principalmente van a llegar todos los implantes, pues obviamente, que van a ser utilizados, así como
perdón, así como el instrumental que van a ser utilizados dentro de un área quirúrgica. ¿Y qué se hace en esta área? Pues se hace lo que es el barrido, el lavado de todo lo que son los implantes e instrumental, ¿sí? Es a donde se procesa en cuanto a la limpieza específicamente y el secado de cada una de las piezas que se van a ocupar en las cirugías. Posteriormente, ya que se ha lavado el instrumental, ya que se han lavado los implantes, ya que están secos, que están libres de humedad, pasan a lo que es el área azul. En el área azul es a donde van a preparar, van a acomodar, van a aplicar finalmente la parte de envoltura, el embalaje de todos estos implantes y obviamente van a llevar una trazabilidad que va a servir finalmente para saber eh, tanto fechas de caducidad, fechas de esterilización, fechas de caducidad y que va a brindar todo un proceso de seguridad y que además los implantes que no sean ocupados, bueno, pues van a, la seguridad de que van a regresar nuevamente a las instalaciones de la sella para ser nuevamente procesados. Una vez envueltos, ¿verdad? Todos los implantes y el instrumental van a ser sometidos al proceso de esterilización. Hoy por hoy sabemos que los hospitales de alta especialidad en sus departamentos de selle tienen autoclaves pues ya prácticamente que de alta inteligencia, que tienen dos puertas, una que está en el área azul y otra que se encuentra en el área verde, y vamos a ver más adelante qué pasa en el área verde y para qué es esa puerta del área verde. Y que bueno, pues una vez que ya se preparó, se mete el instrumental a esterilizar y haya cumplido su ciclo de esterilización, los implantes se van a pasar a lo que es el área verde. No, no es otra cosa más que abrir la puerta posterior del autoclave. Los autoclaves tienen una puerta de entrada y una puerta de salida. Y es aquí a donde va a empezar entonces la parte de almacenaje de todo lo que es el instrumental, de que lo que son los implantes y todo aquello que se haya esterilizado para los procedimientos quirúrgicos. Esto fue algo, pues, muy rápido, porque para saber más o menos cuáles son los procesos que se van llevando dentro de lo que es el tiempo de esterilización de los implantes y del instrumento. Vamos a ver el manejo de implantes ortopédicos durante la cirugía. Aquí vienen las partes muy importantes para una cirugía. Los cuidados transoperatorios, que es a donde la quirúrgica debemos estar muy al pendiente desde el momento en que incluso empiezan a entrar los compañeros técnicos. Hoy se ocupan mucho los técnicos que vienen de casas proveedoras y, y a veces muchos de ellos únicamente tienen una capacitación del manejo y de la técnica de la colocación de un implante y muchas veces no se saben conducir dentro de una sala de cirugía. Sí hay que tener mucho cuidado sobre esas conducciones de personal externo dentro de las salas de cirugía para evitar contaminaciones, para evitar finalmente que los implantes no cumplan, no vayan a cumplir la primera función, que es restablecer y dar salud al paciente, y no vayan a salir los pacientes con una problemática mayor que sea una infección por un mal manejo de los campos. Se tendrá que llevar a cabo durante cada procedimiento y en particular y en lo general normas y conductas transoperatorias pues al pie de la letra. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las normativas, de acuerdo a los reglamentos que tiene cada quirófano y sobre eso se tiene que trabajar. Es muy importante también conocer como quirúrgicos las posiciones en que tendremos que colocar a nuestros pacientes y tener previamente, antes de cualquier cirugía, todo, todo lo necesario para poder dar el servicio de postura a nuestros pacientes. La posición del paciente tendrá que ser de acuerdo al procedimiento y sobre de eso se tiene que trabajar. Pero vamos a ver aquí un ejemplo de un paciente con fractura supracondilia humeral
que es un poquito compleja y que generalmente son pacientes que se intervienen en decúbito prono. Pero resulta ser que pudo haber tenido este paciente un traumatismo por choque vehicular y exista un compromiso cardiopulmonar. Entonces, ya no sería viable poner a nuestro paciente en la forma convencional de decúbito prono, sino tendrá que modificarse la posición e instalar al paciente en un decúbito lateral, por ejemplo, para poder dar el servicio quirúrgico y obviamente no causar mayor compromiso o no causar mayor daño de la que ya tiene el paciente. Entonces sí tenemos que cuidar esos aspectos. La instrumentadora es responsable desde la apertura del campo quirúrgico. A veces nada más se abren los campos quirúrgicos sin más nada porque ya tenemos un exceso de confianza, pero recuerden que el exceso de confianza nos lleva a cometer errores frecuentes. Y siempre antes de abrir un campo quirúrgico en cualquier especialidad, pero bueno, si vamos a enfatizar algo, sobre todo ortopedia, hagámonos un lavado previo de manos, un lavado normal con agua y jabón dentro de lo que son los tiempos del lavado de manos, que ya creo que ya todos lo conocemos, para poder entonces manejar nuestro campo en la forma más aséptica posible. Acomodar nuestros equipos e instrumentales de acuerdo a nuestros tiempos quirúrgicos. Y sobre todo, hablando de los implantes, no tocar los implantes, tocarlos lo menos posible, y esto lo vamos a ir viendo aquí poco a poco. Por ejemplo, en estas diapositivas tenemos a unos médicos que están preparando un ligamento cruzado para la colocación, obviamente, en rodilla. Y bueno, pues la cámara los distrajo un poquito, hay saludos de like, pero no debemos de despegar los ojos de lo que nosotros estamos haciendo y de lo que se está practicando para evitar errores de la manera posible. Como implantes artificiales, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, prótesis de cadera, prótesis de rodilla, incluso podríamos considerar un tipo de implante externo, los fijadores externos para la reducción de fracturas y consolidaciones óseas. Los implantes tienen todos un requisito, deben de tener todos un requisito. ¿Qué debemos saber como quirúrgicos? Como quirúrgicos debemos saber que los implantes hechos de acero grado médico solamente se deben de trabajar con acero grado médico. ¿A qué me refiero? Si la placa es un tercio de caña, una LCDCP, una DCP o cualquier otra que sea de acero grado médico, pues debe su fijación ser con tornillos o pernos de acero grado médico. No es posible hacer combinaciones con titanio, no existe la compatibilidad de los metales de titanio con el metal de acero. ¿Por qué? Porque se va a provocar reacciones severas de rechazo por parte del cuerpo. Si es así también, hay que entender que finalmente son cuerpos extraños dentro del cuerpo, ¿sí? Con una finalidad y un objetivo de reparar una parte ósea. Pero se tiene que poner el implante de acuerdo a lo que se está manejando. Acero, acero, titanio, titanio, y no evitar que se hagan combinaciones. Esto regularmente, porque a mí en algún momento me pasó que se quiso hacer una combinación solamente de un perno de un perno titanio con una placa acero, y bueno, pues eso no podía ser posible. Se trata de evitar. En caso de que se incurra a veces en la solicitud insistente del médico, pues se tendrá que reportar para situaciones, por eso decía al principio, las situaciones legales son muy importantes.
Entonces, se tiene que reportar para problemas futuros que seguramente los pueden haber en la situación de la mala práctica, en la combinación de metales dentro del cuerpo. Otra de las características que tiene que tener nuestros implantes son resistencia a la corrosión al medio biológico. ¿A qué nos referimos? Los implantes, finalmente, aquellos que no hayan sido ocupados dentro de un proceso quirúrgico, pues regresarán nuevamente a la selle, regresarán nuevamente a ser lavados, regresarán nuevamente a exponerse a agentes biológicos, a detergentes y a exposición nuevamente de calor, en el caso de que sean autoclaves de vapor, o a medios químicos, en caso de que sean autoclaves de plasma, de gases como óxido de etileno, no lo sé. Y si los implantes finalmente no tienen esta resistencia de corrosión, pues no puede ser un implante viable para la colocación a un paciente. Porque hay que recordar que al momento de poner un implante dentro de una cavidad, pues el implante todo el tiempo pues, va a estar húmedo por la situación de los tejidos, por la situación de sangre, por la situación de lo que ustedes quieran. Y entonces, imagínense que un implante dentro del cuerpo pues se llegue a oxidar, pues esto no puede ser posible. Esa es otra de las características que nuestros implantes deben de tener. Las propiedades mecánicas físicas compatibles con la función del cuerpo humano, ¿verdad? Hoy por hoy la ciencia ha trabajado, la ortopedia ha trabajado por tener implantes ya más anatomizados, ya más hechos de acuerdo a ciertas proporciones óseas, como las placas claviculares, que anteriormente era muy habitual poner las placas de reconstrucción para osteosíntesis de clavícula. Ahora ya se tienen placas más anatomizadas. Entonces, esto es bueno porque evitamos la manipulación, es muy importante, se evita la manipulación de doblar las placas, de incluso a veces hasta de cortar tornillos, y lo vamos a ver porque son cosas que debemos de evitar dentro del campo operatorio. Aquí tenemos nada más un ejemplo de una osteosíntesis clavicular con colocación de placa de reconstrucción, ¿sí? Tipos de implantes, por ejemplo, para cadera tenemos placa, un DHS, tenemos placas para cadera de diferentes tipos, de diferentes casas comerciales. Y bueno, ¿y cómo es que sabemos qué placa o qué implante se va a poner en el paciente? Eso lo determina el médico. Un implante se tiene que colocar de acuerdo a un estudio minucioso, obviamente, del paciente. ¿A qué me refiero? El médico tendrá que valorar la edad del paciente, las actividades físicas del paciente y, obviamente, tipo de fractura y lo que más sea conveniente para su paciente. Y ese es el implante adecuado, el que el cirujano ortopedista elija es el implante adecuado para la reconstrucción ósea de un paciente. Puede ser en el caso de cadera, ¿verdad? Como decíamos, DHS, pueden ser prótesis de cadera o pueden ser placas que ya vienen con la forma anatomizada, ¿verdad? Para corregir fracturas. Pero volvemos a lo mismo, el tipo de implante lo va a elegir el médico. Pero ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que saber yo como quirúrgico? Yo como quirúrgico lo que tengo que saber es que la práctica sea la correcta. ¿A qué me refiero? A que no haya, por ejemplo, composiciones de lo que hablábamos hace rato, de aleaciones, metales a 0 grado médico con titanio. Si ustedes observan, en la diapositiva del lado derecho, ahí tenemos una placa de acero, grado médico, que está sujetada por 4 tornillos, ¿verdad? Que son de acero grado médico, pero tiene 2 más, 2 doraditos más, que son de titanio. Entonces, nosotros como quirúrgicos tenemos que evitar esas posibilidades. Al final del día, el médico es el responsable del paciente, sí, pero también nosotros
tenemos la responsabilidad de documentar los procesos incorrectos que se llegan a hacer dentro de la sala de cirugía. Los implantes tienen que tener una resistencia a la fatiga para la aplicación de cargas cíclicas. ¿Qué quiero decir? Nuevamente con esto, a que el cirujano es el responsable de lo que es correcto para su paciente de acuerdo a la edad y de acuerdo a las situaciones de actividad física que tengan el paciente. Y el médico tiene que informarle al paciente el deber de la rehabilitación para no exponer los implantes a esfuerzos mayores que puedan llegar a romper las placas, que puedan llegar a romper los implantes y refracturarse. ¿Sí? El implante también tiene como objetivo hacer osteointegración. No es recomendable, por ejemplo, el cortar placas. A veces nos llegamos a topar, yo sí lo he vivido, por eso lo comento, nos llegamos a topar en que pregunta el médico a los compañeros técnicos de las casas, oye, ¿no tienes una placa con menos orificios? No, doctor, porque ¿qué cree que la que traigo es la que tiene menos orificios? O la más pequeña es de tantos orificios. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Para ellos es muy fácil tomar una placa y quitarle orificios. No debe de ser. No debe de ser porque la placa pierde tensión, pierde cuerpo y la forma original, lastima la elasticidad del metal, perdón, me pasé. Lastima la elasticidad del metal y no garantiza la misma funcionalidad, ¿verdad? Dentro de lo que es el objetivo de reparar el hueso. Aun cuando son metales, los metales tienen una elasticidad. ¿Por qué decía yo hace rato que celebro mucho que ya haya más material de osteosíntesis y de implantes anatomizadas? Porque ahí es a donde vamos a evitar ciertas situaciones como el doblar placas, ¿no? Anteriormente o en los quirófanos a veces nos llegan a pedir triscadores para doblar las placas. Si no, la placa no se trabaja con la delicadeza y la prudencia, se somete la placa a una tensión mayor, a una fatiga mayor, y entonces las placas se pueden resentir y finalmente en un futuro, en un corto futuro, pueden fracturarse las placas y el paciente regresará obviamente al quirófano. Lo correcto es, hay instrumental específico para hacer este tipo de maniobras, como las dobladoras de placa, que sería lo más correcto. Ciertamente son un poco más grandes que los triscadores, pero es lo más correcto porque va a dar la presión y las tensiones correctas para poder implantar la placa de acuerdo a la forma anatómica del hueso. Y sobre todo, pues ayudar a que la función del implante, pues garantice la funcionalidad de la reparación ósea. ¿Qué pasa cuando dejamos que un cirujano corte la placa? Podríamos decir, no, pues no importa, no es mi paciente, el cirujano es el responsable, o bueno, pues a mí qué me importa, tampoco es mi familiar. No, no debemos de pensar así. Las placas tienen funciones específicas, principios biomecánicos, y una de ellas es realizar compresión. ¿En dónde? En el área de fractura. Proteger finalmente la parte que está fracturada y corregirla. ¿Sí? Les da tensión y les da tirante para que pueda consolidar el hueso. Sostiene las partes fracturadas y son tutoras porque el implante finalmente alinea y estabiliza, ¿verdad? La fractura, y todos estos principios biomecánicos llevados correctamente y haciendo correctamente lo que se tiene que hacer en el transoperatorio, pues va a ayudar a que la recuperación del paciente sea pronta y no tenga un segundo regreso al quirófano, de no ser que tenga el paciente, obviamente, rechazo al implante.
que ese es otro tema. Es muy importante saber, compañeros y compañeras, que el sistema de osteosíntesis es un producto de un solo uso. Una vez utilizado, no se debe de volver a utilizar por ningún motivo. A veces también se me pasa un poquito que llegan a cortar las roscas de los tornillos y tampoco se debe de permitir. Se les debe de comentar a los doctores que hay que recordar que el tornillo tiene una función y tiene que finalmente hacer una compresión de acuerdo a las roscas y de acuerdo a por eso se deben de poner correctamente, de acuerdo a lo que hayan medido en el transoperatorio, tiene que ser correctamente el número de la longitud del tornillo o del perno solicitado. Para que esto pueda suscitarse así, pues también es muy importante que el paciente tenga una valoración prequirúrgica en donde el médico valore qué es lo que va a poner y la posibilidad en cuanto a números de tornillos, en cuanto a longitudes, van a instalar. Se da mucho a veces que cuando una placa ya se dobló y que pues no fue esa y que fue otra, o que se retira un implante de un cuerpo humano, terminan diciendo, oiga, regréseme los implantes, denme los implantes, me los llevo para los niños pobres. Sí, sí se entiende. Se entiende que hay hospitales públicos en donde este tipo de materiales a veces no llegan. Pero en realidad, ¿cuál sería el costo-beneficio para nuestros pacientes? ¿Cuál sería el costo-beneficio para un paciente que se le va a implantar una placa o un tornillo que ya fue utilizado? No garantiza porque obviamente ya lleva ciertas angulaciones las placas, los tornillos ya fueron desgastados en su rosca y pueden trasroscarse, pueden encuerdarse o simplemente no entrar. Entonces es muy importante siempre recordarle al médico el deber ser. Por eso decía al principio, la quirúrgica pues se convierte en la conciencia en el campo quirúrgico. Y es muy importante saber que sí nos vamos a topar finalmente con quien nos diga, yo soy el médico y ustedes van a tener que hacer por lo que yo estoy diciendo. Pero también es muy importante darles a saber a los médicos que con quienes están trabajando son efectivamente profesionales de la salud y que no se pueden permitir la mala práctica. A la insistencia, como les digo siempre, documenten. Documentar es lo que en un momento dado, en problemas futuros, nos puede salvar. Y aun cuando un implante se encuentre aparentemente intacto, las tensiones ya han sido sometidas anteriormente y pueden ocasionar irregularidades dentro de la cirugía. Entonces, hagamos que las cosas se hagan correctamente. Los tratamientos postoperatorios de todo esto, el médico debe de informar, como les comentaba, al paciente sobre los límites de la carga del implante, ¿sí? El médico debe de decirle al paciente, mire, usted tiene un implante de estas características, por lo tanto no puede, no debe de hacer tales o cuales cosas para evitar problemas de fracturas del implante y se refracture nuevamente usted. Informar al paciente sobre la forma en la que debe de aumentar la carga ejercida de forma gradual. Esto mediante, obviamente, la rehabilitación. Si no se hace, le puede producir deslizamientos, así como un retraso en la consolidación ósea. El implante puede fallar también, sí, por infecciones, pero las infecciones pueden ser adquiridas desde el campo quirúrgico. Por eso decía yo que somos responsables desde el momento de la apertura del campo quirúrgico. Somos responsables desde la colocación de guantes y que verdaderamente no se toque nada que esté contaminado, ni lo más mínimo. Sí debemos de ser un poquito exagerados en las cirugías de ortopedia para evitar infecciones. Porque las infecciones óseas pues son las más complicadas y muchas veces las más difíciles de poder darle batalla para una sanación.
tromboflebitis, hematomas en la zona de la herida quirúrgica, etc. El médico tratante cirujano es el responsable de tomar la decisión definitiva sobre en qué momento va a retirar un implante. Ejemplo, cuando el implante ya realizó su función en un cuerpo, muchas veces el implante no tiene reacción en el cuerpo y bueno, pues la persona se puede quedar ahí con su implante toda la vida, si es así. Pero a veces el implante ya cumplió la función y el mismo cuerpo solicita se ha retirado eso que no le pertenece. El cuerpo es muy, muy importante y es muy inteligente y el mismo cuerpo es el que acepta o rechaza. En alguna ocasión tuve la experiencia en una prótesis de rodilla, un recambio de prótesis de rodilla. Tuve esa experiencia de que cuando se retira el componente tibial, ¿verdad? De la meseta tibial y se quita el inserto, había entre el inserto y el implante de la meseta tibial, había un pedazo de gasa. Una gasa que duró con la paciente más de 20 años. Se lo estaba recambiando porque se le había movido el componente femoral, se había movido, se había desplazado y se estaba haciendo un recambio. Pero nunca esa paciente jamás tuvo una reacción por ese material textil. ¿Qué quiere decir? El cuerpo lo aceptó y no pasó nada. Y me dirán, ay, no puede ser posible. Pues yo tampoco lo creía y hasta que lo estaba viendo y dije, bueno, sí pasa. Entonces, el cuerpo mismo va a despedir a los implantes o los va a aceptar definitivamente. El médico cirujano decidirá retirar un implante, obviamente, cuando pues, ocasionó alguna infección, hubo un mal manejo, hay una infección, se tiene que retirar y entonces entrará a procesos más complejos, lavados quirúrgicos por infecciones, en fin. Entonces, sí, tenemos que estar muy al pendiente de todo esto como quirúrgicos. Ahora, otra cosa muy importante que yo les comento a ustedes, a veces cuando nos abren las tornillerías, incluso vemos a los compañeros técnicos, pero ya dejemos a los técnicos tantito a un lado, y vamos a verlo cuando nosotros manejamos los equipos. Nos dicen un tornillo 3.5, número 14. Y con una facilidad vamos con nuestra mano y sacamos el tornillo 3.5, número 14, lo medimos, sí, correctamente, lo montamos en el destornillador, se lo pasamos al médico. Por si no se han dado cuenta, los equipos traen una pinza con la que se debe de tomar ese tornillo. Traen pinza con la que se deben de tomar las placas. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el tomarlo con una pinza o qué tiene que ver que lo tome con la mano? El tema es que estamos instrumentando y los guantes, si no tenemos cuidado de estarlos limpiando continuamente, pues están sucios de tejido, de sangre, de grasa. Y cuando nosotros llevamos la mano directamente a la caja de los implantes, estamos ensuciando todo lo demás. Entonces, no es permitible porque a lo mejor no se ocupó el demás material y si no se tiene el debido cuidado, a veces es material que cuando son de cosas proveedoras ya no regresan a la selle para ser procesados nuevamente a esterilización. Simplemente les dan un barrido y si en ese barrido y en ese lavado y en ese secado no se fijaron que están sucio, eso es ocasional de que en otras cirugías con otro paciente se pueda llevar una segura infección por mucho que haya pasado por un proceso de esterilización. Entonces, mucho ojo, compañeras, compañeros, en tomar los implantes. Sí, ya sé que a veces nos dicen que, y ya, quiero el tornillo, ya, pues sí, pero todo tiene un tiempo y actuar lo más rápido posible dentro del campo quirúrgico es lo más conveniente, pero con toda la seguridad también de que lo que vamos a proporcionar y lo que estamos haciendo es lo adecuado, ¿sí? Al término de nuestra cirugía, ¿qué es lo que pasa? Pues regresan obviamente instrumentales, implantes, y se tienen que revisar bajo listado que los implantes utilizados efectivamente se encuentren
registrados en una hoja de cargo, esto para fines administrativos de las unidades hospitalarias, pero que también ya no se encuentren en la lista, es decir, que si ocuparon una placa tercio de caña 5 orificios, pues ya en la lista, aunque aparezca, ya no está dentro del instrumental, quiere decir que fue ocupado. Y que el resto del instrumental y el resto de los implantes que está regresando, efectivamente esté regresando completo para nuevamente ser procesado. ¿En qué? En el lavado, ¿verdad? En el arrastre, en el lavado de los equipos, en el secado de los equipos y obviamente la esterilización. Los artículos que se reciben para su descontaminación, pues obviamente vienen con fluidos corporales, vienen con sangre, vienen con tejido, microorganismos desconocidos que pueden ser patógenos en lo futuro, como yo les estaba comentando, ¿verdad? Nuevamente se hace lo mismo, se hace el embalaje, se hace el cierre de todos estos equipos, pasa por la trazabilidad, se mete a los equipos de esterilización y nuevamente regresan al área de almacenaje. Prácticamente, pues esto, con esta última diapositiva, yo quiero terminar a hacer un poquito de conciencia a cada uno de ustedes, colegas y hermanos de la profesión, no me gusta mucho la palabra de colegas, sí hermanos de la profesión, de que cuidar de uno, pues es amor. Usted cuida de su hijo, de su pareja, eso es amor. Pero cuidar de cientos se llama enfermería. Entonces, verdaderamente hagamos esa labor de cuidar a esas personas que muchas veces no nos conocen o la mayoría de las veces no nos conocen, pero por el simple hecho de vernos con un uniforme, ellos tienen esa confianza de que nuestras prácticas serán las más seguras, las más acertadas, serán lo más conveniente para ellos y que bueno, pues están en nuestras manos. Ellos son vulnerables en el momento en que llegan a nuestras manos hasta que pues sean egresados del hospital, termina nuestra responsabilidad como enfermería. Desde el momento en que cruzan una puerta de hospital y que llegan por un área de urgencias y que pasan por una hospitalización y que llegan por una área de quirófano o terapia intensiva, cualquiera que sea el área, compañeras y compañeros, entendamos, es una labor de equipo. Yo siempre he peleado porque no digamos, porque soy del matutino, el vespertino, somos un equipo dividido en 4 turnos, somos finalmente, por eso me gusta la palabra, hermanos de profesión, y ayudémonos en nuestras unidades de trabajo, quitar la etiqueta de que el peor enemigo de la enfermera es la misma enfermera o el mismo enfermero. Hagamos verdaderamente que las cosas sucedan en beneficio de nuestros pacientes, que es el motivo por el cual nosotros estudiamos, que es el motivo por el cual estamos laborando dentro de un hospital y que creo que es lo que nos mueve. Agradezco mucho. Gracias, maestra Mawampi, y gracias a todos por su atención. Bien, como acabamos de escucharte, Ernesto, de verdad que es un placer siempre estar pendiente de lo que hablas, de lo que dices, de todo lo que has logrado aprender a lo largo de tantos años. Sé que son más de 20 años de ejercicio profesional y siempre muy destacada labor en el área de trauma y ortopedia. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar entonces con varias preguntas que hay una pregunta bastante fuerte que me encantaría conocer tu opinión. La hacen desde Venezuela y querían preguntarte y quieren saber cuál es tu opinión acerca de la incorporación de instrumental, herramientas, entre paréntesis, para procedimientos quirúrgicos actualmente. ¿Cuál es mi opinión? Bueno, pues finalmente, si es un instrumental que se tiene y se debe de ocupar para llevar a cabo el proceso quirúrgico,
pues se tiene que hacer, se tiene que llevar. O a lo mejor no estoy entendiendo bien la pregunta, maestra. Yo creo, porque A ver. dice literalmente entre paréntesis, herramientas. Herramientas de... Bien, herramientas, ya entiendo. Cuando meten herramientas como que una pinza forcipresión que es del mecánico, etcétera, etcétera. Es Pues correcto. no, sí. No. Definitivamente, sí. Yo creí que nada más en Singapur pasaba esto, pero sí, se ha vivido a veces que pónganle un guantecito al motor, al taladro, porque son taladros a veces, al motor, pongan un guantecito estéril, porque pues la pila no viene estéril, pero se esterilizaron el resto del motor. Pues no se debe de hacer esto. Yo creo que para generar o hacer una práctica tiene que ser en el deber ser. ¿Qué es lo que debe de ser? El hospital le está brindando una oportunidad para operar ortopedia, pues debe de tener los recursos mínimos indispensables para dar esa función. Si no lo tiene el hospital, bueno, hoy hay casas proveedoras que el mismo hospital puede adquirir como alquilar, ¿verdad? Y solicitar lo que es necesario. ¿Por qué? Maximizamos riesgos de infección. Y muchas veces sí, como quirúrgicos nos da impotencia, es decir, ¿por qué se está haciendo esto, no? ¿Por qué se está practicando este acto tan inseguro? Y a veces es la única opción que se tiene en el campo quirúrgico para cumplir el objetivo. Pero al final la pregunta es, ¿y en verdad se cumple el objetivo? ¿Y en verdad no se va a contaminar el paciente? Porque además, no solo son herramientas que puedan ser esterilizadas, es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, que sean sometidos a, a desinfectantes, no quiero decir marcas, pero sí las conocemos, y eso no debe de ser ya ni en ninguna cirugía, menos en ortopedia. Entonces, sí, en lo personal, no estoy de acuerdo, no lo apruebo y no debe de ser. Pues bueno, esperemos que nos estén escuchando mucho más arriba, jefe. Bien, otra pregunta. Hablaste del doblado de las placas. ¿Qué pasa con las placas que han sido golpeadas literalmente, al que se le han hecho rasgados, rasguños, incluso la superficie quedan con algunas puntas que lejos de quedar anatómicamente pueden producir daño a tejidos subyacentes? Pues eso es lo que pasa. Pasa que hace daño a tejidos subyacentes. Por eso las placas deben de ser tratadas con amor, como si estuvieran con la novia, como si estuvieran con el novio, para evitar precisamente rayaduras, para evitar, a eso es a lo que le llamamos que se someten el instrumental a tensiones que no deben de tener, porque entonces minimizamos precisamente las elasticidades y los funcionamientos adecuados. Si es una placa, por ejemplo, totalmente lisita, al ponerla, pues no pasa nada. Pero si esa placa que debiera de estar lisa, ya fue golpeada, está rayada, tiene microscópicamente, por ejemplo, puntitas ahí levantadas, pues el daño va a ser que va a estar rasgando precisamente tejidos subyacentes y tenemos siempre que estar en el deber ser. ¿Qué es lo que debe de hacer? Por ese motivo yo les comentaba que cuando un implante es retirado y se lo quieren llevar al hospital de los niños pobres, que así se dice a hospitales de bajos recursos, no, pues no debe de ser porque esos implantes al quitarlos ya están sufriendo daño, ya sufrieron un primer daño necesario que fue el darle la anatomía a la placa para la aplicación en el paciente. Al quitarlo, no va a ser la misma anatomía de un paciente al otro, aunque ¿a qué me refiero? Por el tipo de fractura y a lo mejor tengan que moldear de forma diferente a esa placa, entonces ya se está lastimando. Entonces,
ahí es a donde entramos como quirúrgicos. Desgraciadamente no podemos, quisiéramos evitarlos y ponernos así como que en la puerta de quirófano y decirle al cirujano, usted de aquí no sale, ¿no? Y deja eso ahí. Es imposible. Pero sí crearles conciencia no debe de ser. No, no podemos estar manejando esta situación por el bienestar de su paciente, de sus pacientes. Bien, muchas gracias. De hecho, acabo de recibir un audio bien interesante del licenciado David Vélez, muy conocido por todos acá en Venezuela, con respecto a la Asociación Mexicana de Procesamiento Estéril. Gracias, David, por tu intervención. Y él nos hace la aclaratoria que realmente no y no y no. Y hay tres razones fundamentales. El usar herramientas mecánicas, cualquiera que sea la marca que esté en el mercado, y trata de colocarlas como herramientas quirúrgicas, pues obviamente no debe hacerse, no debe realizarse bajo ninguna circunstancia. Recuerden que no son aceros inoxidables, no son equipos clasificados como grado médico. Desde allí partiendo, pudiéramos decirle que no tajantemente, y en caso de, pues, la insistencia o el uso o la responsabilidad, que se delegue y que se escriba. Para eso tenemos las notas de enfermería donde debemos hacer nuestras aclaratorias. Muchísimas Sí, gracias, David. debe de documentarse, definitivamente todo debe de documentarse. Por acá tenemos otra pregunta, permíteme un minuto, que nos habla desde hace mucho rato la... Ay, Dios mío, ya voy. Em, ¿Qué clase de reacción puede generar la combinación de dos metales distintos de grado médico? La primera es esa, la reacción, el rechazo, ¿sí? Al combinar un metal titanio con un acero grado médico, lo que se va a generar es, de primera instancia, una reacción, un rechazo dentro de las primeras 24, 72 horas, en donde el paciente va a tener que regresar. Y se podrá pensar, ¿por qué tiene fiebre? ¿Por qué se encuentra en una situación hipertérmica el paciente? ¿Por qué? Se puede pensar que a lo mejor hay un material textil y no es precisamente un material textil dentro de una cavidad. Es la combinación y la mala práctica de poner un metal, combinar un metal con otro. Entonces, titanio, titanio, meta acero grado médico con acero grado médico y nada más. Y eso es lo que nos habla, por ejemplo, las literaturas y lo que además se recomienda en, en todas las organizaciones que son fabricantes de estos materiales, de estos implantes. Bien. Hay otra. Fíjense que la señorita Esmeralda Flores Murillo nos dice, ¿es correcto y efectivo poner antibióticos en las soluciones de irrigación durante una cirugía ortopédica? Mucho médico, mucho médico lo ocupa y no nada más en las cirugías ortopédicas, en algunas otras especialidades. Se ocupan las amikacinas, se ocupan cualquier variedad de antibióticos. Para evitar, dentro de la cirugía, supuestamente esto es para evitar posibles infecciones. Yo creo que no es correcto. Yo creo que lo más correcto es el antibiótico IV, vía venosa. Y bueno, pues si lo que queremos es evitar este tipo de situaciones por tener una solución de además estéril con un antibiótico o que sea más aséptica, bueno, pues ya tenemos otros productos. Digo, no sé si en esos medios se pueden dar marcas, pero bueno, hay otros productos que sirven como irrigaciones y que son antisépticos y que se pueden ocupar como el microdosing dentro de los procesos quirúrgicos, ¿no? Pero bueno, aquí sí son preferencias médicas totalmente pues respetable el hecho de que un médico lo solicite y ya hay médicos que están acostumbrados, les ha funcionado, les ha ido bien y bueno, pues adelante, esto sí no causa un mayor o no causa daño en la persona en cuanto física, ¿no? A lo mejor económico, pero físico no. Muy bien, muy bien. Ok, por aquí saluda Bruno Méndez Bautista, excelente ponencia, muchas gracias por compartir. Bruno de Gracias. San Luis de Potosí.
La señorita Sandra, una vez más, licenciado Ernesto, excelente ponencia. Gracias, Señor, Sandra. la Muchas señorita gracias. Esmeralda Flores Murillo dice, bueno, ya te leí la pregunta si era correcto usar los antibióticos en soluciones. Eh, el señor Jorge Alberto Vázquez Ortiz dice, la importancia de la aceptación del paciente frente al proceso de aceptación de la prótesis. Bueno, sí es muy importante, sobre todo en el paciente adulto mayor. Cuando hablamos de prótesis, por ejemplo, de rodilla, o cuando hablamos de prótesis de cadera, que se van a poner como en forma programada y no por urgencia. Me refiero cuando ya hay una osteocondritis, cuando ya hay un desgaste condilar, etcétera, etcétera. A veces el adulto mayor piensa, pues la vida ya no va a ser igual, la vida ya no, me estoy haciendo inútil. Ellos ya traen sus propios fantasmas, sus propias ideas. Y sí es muy importante que el médico hable sobre el pro y el contra, que finalmente hay más pro, ¿verdad? Hay más beneficios para el paciente y sí es muy importante que el médico sea convincente y que al paciente le quede claro que las prótesis no los van a inhabilitar de la vida, al contrario, los van a seguir teniendo activos en la vida una vez eh, hecho el paso quirúrgico y hecho el pase de rehabilitación, la vida para ellos va a ser igual. Yo hoy por hoy tengo en casita algo similar y aunque corren conmigo y me cuentan, me platican y me preguntan, ¿y cómo ves una prótesis de rodilla? Ah, bueno, yo me quedo así como que, mire, le comento una y otra vez lo mismo y no logro convencerlos. Sí, es un poquito difícil, pero sí hay que este, hacerles sentir que no es el fin del mundo para ellos, porque piensan que están perdiendo hueso y ya no son ellos, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante que el médico hable y convenzca de los beneficios que tiene una prótesis, un implante a sus pacientes. Y en los jóvenes, pues en los jóvenes es bien fácil aceptarlo, ¿no? Se te rompió el brazo y hay que poner, híjole, pero lo primero que preguntan, ¿y voy a volver a jugar fútbol? Sí, sí vas a volver a jugar fútbol, vale, órale, viene la prótesis, viene lo que sea. Al joven lo convences con eso, que es una fractura de cúbito y radio, pero voy a volver a estar otra vez en el play, sí vas a poder, perfecto, pues que me la pongan. No, ellos son facilísimos de convencer. Lo difícil es el adulto mayor. Bueno, y aparte de eso, Ernesto, también la visita preoperatoria es sumamente Claro, importante porque la enfermera claro. tiene esa capacidad de hacerle sentir al paciente, o darle acogida cálida, darle la bienvenida al quirófano, que no todo el mundo quiere entrar a quirófano. Eso no es fácil, no es una decisión fácil. Y el miedo a lo desconocido también te hace tener mucho temor, mucha desconfianza. Entonces, Sí, es parte muy, muy importante de enfermería. en parte de enfermería, esa parte de interactuar, como decía yo hace rato, somos desconocidos nosotros como enfermería, somos las últimas personas que el paciente conoce y el primero que conoce obviamente es al médico. Entonces, sí es muy importante también que al recibir al paciente hospitalización al área que sea quirófano, interactuemos con ellos. Hoy por hoy tenemos todavía el tema de la pandemia y andamos con los cubrebocas. De verdad no pasa nada. A mí hace un año en algún hospital, por no decir nombres, una líder nacional me llamó la atención, una líder nacional de esa cadena de hospitales me llama la atención porque me dice, ¿cómo es que te quitaste el cubrebocas delante del paciente para presentar? Sí me lo quité, pero tampoco lo estaba yo besando, ¿verdad? Al paciente. Para que conociera, porque al final del día, tú en el quirófano te presentas con gorro, te presentas con cubreboca y eres un desconocido. Entonces, me quito para decirle, buenas tardes, soy Ernesto Aguilar, voy a estar con usted, alérgica a algún medicamento, etcétera, etcétera, y hacerle un poquito la vida menos. Era una paciente adulto mayor que traía unos ojitos aceitunados y pupilentes. No, no traigo, y a poco sus ojos bellos son suyos. Se ríen, ya los está sacando de esa tensión. El momento en que tú le robas al paciente una sonrisa, le sacas de esa tensión, y esa es la parte que nosotros también tenemos que trabajar, y tomarlo de la mano y Correcto. decirle, todo va a estar bien, usted confíe, todo va a estar bien. Y esa es una parte muy importante que nosotros tenemos que
trabajar con nuestros pacientes. Todo va a estar bien, yo estoy aquí y yo le voy a cuidar, ¿vale? Entonces, Excelente, excelente. Dice Jorge Vélez Jiménez. Excelente ponencia. Sin duda la calidad del proceso tiene que ver con los equipos multidisciplinarios. Totalmente. Sin duda así alguna. es, sí, claro. Sí. Y bueno, gracias, excelente ponencia, excelente ponencia. Muchas felicitaciones, Ernesto. Eres bastante conocido. Mucha gente aquí Gracias, que sí. te conoce, que te quiere mucho. Y bueno, voy a cerrar la parte ya de preguntas y respuestas. Algunas que nos hayan pasado por encima, por favor, discúlpenme. El tiempo nos apremia y la vamos a responder vía WhatsApp. No hay ningún problema. Para despedirme no me queda más, Ernesto, que darte muchísimas gracias por tu atención, muchísimas gracias por el tiempo que empleaste en hacer esta pequeña presentación, por el cariño que le pones, por el entusiasmo que le pones, por todo tu apoyo, por tu cooperación con respecto a la sociedad. Y Muchas gracias a todos. Agradezco mucho al Colegio Mexicano de Ortopedia, al doctor García Pinto, nuevamente por la oportunidad. Gracias a todos por sus comentarios. De verdad es muy bueno, es retroactivo y les mando un fuerte abrazo, siendo que es la última ponencia del año. Bueno, pues que el próximo año venidero estemos todos dispuestos a seguir en la enseñanza, estemos todos dispuestos a seguir en el aprendizaje y seguir apoyando a nuestros equipos de trabajo. Muchas gracias, buenas noches, feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos.